Hola, vamos a resolver un examen diagnóstico de tercer grado de secundaria. Espero que te sea de gran utilidad. Empezamos. El primer ejercicio dice, simplifica la siguiente expresión 3x más 5x menos 2x. Bueno, entonces vamos a juntar términos semejantes o vamos a irlos resolviendo de una vez porque todos solo son x, ¿no? Entonces, este 3x positivo con este x positivo, 5x positivo, se pueden sumar. 3 más 5 nos daría 8x. Y el negativo, menos 2x, pues lo vamos a restar. Nos quedarían 8 menos 2, 6x. Por lo cual nuestra respuesta es el inciso A, 6x. Vamos con el siguiente ejercicio. Nos dice resuelve la ecuación 2x más 5 igual a 11. Entonces, vamos a empezar a despejar la x, por lo cual lo primero que se le está sumando es lo que vamos a pasar de aquel lado, a hacer lo contrario, porque sufre una transposición. Entonces vamos a poner aquí 2x más 5 igual a 11. Empezamos a resolver 2x igual a 11. S más 5 pasa a ser lo contrario, que es a restar. 2x es igual, 11 menos 5, 6. Seguimos despejando la x, dejándola solita. Entonces, x igual a 6. Ese 2 que está multiplicando va a pasar a ser lo contrario. Lo contrario de multiplicar es dividir. Por lo cual, x va a ser igual, 6 entre 2, 3. Que es el inciso A. Borramos aquí para continuar las operaciones. Ejercicio 3. Realiza la siguiente operación de fracciones, un medio más un cuarto. Eso se pudiera resolver mentalmente en un dado caso, ¿verdad? Porque un medio tiene 2 cuartos. ¿Por qué? Porque un entero tiene 2 medios, ¿verdad? Pero un entero tiene 4 cuartos. Entonces la mitad en cuartos sería 2 cuartos. ¿Ok? Y como tienes un medio más un cuarto, entonces si tú pasas ese un medio a 2 cuartos más un cuarto, sería 2 cuartos más un cuarto, 3 cuartos. Y sería el inciso A. Pero también podemos resolverlo con la que más utilizan, que es la de la mariposita, dicen, donde resuelves cruzado. 1 por 4, 4, más 2 por 1, 2, entre 2 por 4, 8. Esto te va a sumar 4 más 2, 6 octavos. Si simplificamos 6 octavos, le sacamos mitad de 6, 3, mitad de 8, 4. Se fijan, ya no se puede simplificar porque el numerador 3 tiene tercera y el denominador 4 tiene mitad y tiene cuarta. Ya no coinciden, pues queda 3 cuartos, que es el que calculamos. Vamos a borrar este para poder continuar. Y el ejercicio 4 dice, expresa en notación científica el número, y pues es 0 punto con 5 ceros y luego el 5. Entonces, recuerden que en la notación científica podemos expresar las cantidades de 1 a 9.99. Entonces, tendrá que quedarnos esta cantidad en 5 por 10 y vamos a determinar su exponente. Como vamos a recorrer el punto a la derecha, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Entonces sería 5 por 10 a la menos 6. Porque es una cantidad súper pequeña, ¿verdad? No puede ser positivo, porque si tú pones positivo el exponente, a la hora de convertirlo a cantidad, tú tendrás que poner 5 y agregar los ceros a la derecha. Si pusieras positivo ese 6, tendrás que agregar 6 ceros hacia acá. Pero como está negativo, y si esa cantidad, esa notación científica te la pidieran pasarla a cantidad, que es esta la correcta, tendrías que hacer el 5 y recorrer el punto 6 espacios, pero hacia acá, hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el punto. ¿Ok? Y así es como regresaríamos a la cantidad. Pero como ahorita no lo pide notación científica, esto simplemente fue una comprobación. Entonces sería el inciso A la respuesta correcta.
Vamos con el siguiente, número 5. ¿Cuál es el máximo común divisor de 12 y 18? Como son cantidades pequeñas, no es necesario ni entrar a la regla del máximo común divisor, ¿verdad? Que se descomponen el 12 y el 18 con los factores primos, que es el 2, el 3 y el 5 y así no sucesivo, ¿no? ¿Qué factores primos? Pues son los que son divisibles entre uno y entre ellos mismos. Pero aquí no habría caso, como son cantidades pequeñas, tú nomás puedes sacar los divisores de cada uno de ellos. El 12 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4. O sea que te da resultados positivos o cocientes positivos. Te da cocientes enteros, perdón. También lo puedes dividir entre 6 y por último entre el mismo, entre 12. Y vamos a hacerle lo mismo al 18. Puede ser dividido entre 1 y te da como entero. Puede ser dividido entre 2. Puede ser dividido entre 6 y puede ser dividido entre 18. ¿Cuál es el máximo común divisor que tienen? Checa, sería el 6, por lo cual tendría que ser el inciso C, la respuesta correcta. Vamos con el siguiente. El número 6 nos dice, expresa como una fracción irreducible. O sea, nos quiere decir como, en otras palabras, que lo expresemos simplificado a su máxima expresión. Entonces, primeramente, aquí hay dos cosas que hay que hacer. Este decimal, convertirlo a fracción. ¿Y de qué forma convertimos este decimal en fracción? La forma que utilizamos es poner esa cantidad en entero, en el denominador agregarle un 1, y las veces que se ocupó recorrer el punto para hacer el 65 entero son los ceros que se ponen. Es 1, 2. Para hacer los 65 el punto decimal se tuvo que recorrer 2 espacios, por lo cual entonces le ponemos en el denominador 1, 2, 2 ceros, y ya tenemos 65 centésimos. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar esta cantidad. Tú si no le ves la exacta a cuánto lo tienes que simplificar, tú puedes irle sacando, ¿verdad? Puedes irle sacando quinta y así sucesivamente. ¿Por qué empezaríamos con quinta? Pues porque el 100 tiene mitad, pero el 65 no tiene mitad, ¿verdad? El 100 no tiene tercera, el 100 tiene cuarta, pero no tiene el 65. Entonces nos vamos hasta quinta. Entonces esto lo tendremos que dividir entre 5. Eso sería sacarle quinta. Entonces 65 entre 5 nos daría 13. Y 100 entre 5 nos daría 20. El 13 ya no tiene mitad. El 20 sí tiene mitad. El 20 tiene cuarta, pero el 13 no la tiene. Y así sucesivamente ya no se puede simplificar más. Entonces ya quedó como una fracción irreducible. O sea, no la podemos simplificar más. Por lo cual entonces nuestro resultado sería 13 veinteavos. Vamos con el siguiente ejercicio. Pasamos ahora al área del álgebra. Primeramente estuvimos en números y operaciones. Ahora pasamos al álgebra. Son los contenidos que se está evaluando en este examen diagnóstico de tercero de secundaria. Entonces, en el ejercicio 7 nos dice, identifica los términos semejantes en 3x al cuadrado y menos 2x y al cuadrado más 5x al cuadrado y. ¿Qué son términos semejantes? Pues que estén las mismas variables y elevadas a la misma potencia. Entonces, por lo cual, 3x al cuadrado y tiene las mismas variables que 5x al cuadrado y. ¿Sí? X está elevado al cuadrado y y está a la 1. Entonces, esas serían las dos que son términos semejantes, y por lo cual tendría que ser el inciso A, la respuesta correcta. Vamos con el siguiente. Número 8. Resuelve el sistema de ecuaciones.
Y ahí tenemos este sistema de ecuaciones. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a poner las ecuaciones. 2x más y igual a 7 y x menos y igual a 1. Si resolvemos por el método más fácil, que es el de suma y resta, el método de reducción, aquí la y se simplificaría, ¿verdad? Porque y menos y nos quedaría 0. Entonces, sumamos 2x más x, nos quedarían 3x igual a 7 más 1, 8. Si juntamos aquí nos quedaría 3x igual a 8. Despejamos la x y nos quedaría 8. El 3 se está multiplicando, pasa a dividir. 8 tercios. X es igual a 8 tercios. Que podemos ver que ni una de estas es la respuesta correcta. ¿Se fijan? Entonces, porque miren cuánto me dio X. Entonces ahí está 8 tercios. Vamos a sustituir en una de las ecuaciones esa X para obtener la Y. Vamos a hacerlo en la ecuación. Vamos a hacerlo en la ecuación más sencilla, que no tiene ni coeficiente la X. Entonces ponemos aquí X menos Y igual a 1. Sustituimos el valor que conocemos de X, que es 8 tercios, menos Y igual a 1. Ese 8 tercios, para despejar la Y, vamos a pasarlo de aquel lado. Entonces vamos a tener menos Y igual a 1. El 8 tercios está positivo, entonces pasa o brinca negativo. Y si esto te complica de repente la vida, pues ese entero conviértelo a tercios. Un entero tiene 3 tercios, entonces 3 tercios, si no alcanzaras a visualizarlo, ¿verdad? Si lo alcanzas a visualizar, hasta mentalmente lo haces. Entonces vamos a hacer esta resta de menos y igual a 3 tercios menos 8 tercios. O es como si tenemos más negativos, ¿no? Entonces tú ya lo ves, lo puedes ver de esta manera. Es decir, nos va a dar un resultado negativo. Y tú ya nomás restas a 8 tercios, quitarle 3 tercios, pues te quedarían 5 tercios. Menos y igual a menos 5 tercios. Pero como estamos buscando el valor de y, entonces lo vamos a poner aquí. Esto, para que te quede y positiva, lo puedes multiplicar todo por menos 1. O por menos, sí, por menos 1 o por el menos. Entonces ya obtendrás ahora sí menos por menos más 1 por y igual menos por menos más, y 1 por 5 tercios te quedaría 5 tercios. Y estos serían los valores de y de x. Aquí pudiéramos hacer una comprobación, pero pues ahorita no vamos a hacer la comprobación. Ténganme confianza que si ustedes sustituyen en x 8 tercios y en y 5 tercios, te daría las igualdades que dice ahí. En esta primera, sí te daría que 7 es igual a 7. Y en la segunda te daría que 1 es igual a 1. ¿Ok? Si no, ahí les quedaría de tarea que ustedes realicen la comprobación para que vean que estos serían los valores, por lo cual nada de lo que nos pusieron aquí son respuesta. Vamos entonces al ejercicio 9, por lo cual vamos a tener que hacer espacio. Ejercicio 9 dice, calcula el área de un triángulo de base 8 centímetros y de altura 5 centímetros. Bueno, pues hay que recordar que la fórmula es área es igual a base por altura entre 2, porque es un triángulo. Entonces, área es igual, la base nos dice que mide 8 centímetros. La altura nos dice que mide 5 centímetros. Entre 2. Por lo cual el área va a ser igual 8 por 5, 40 centímetros por centímetros, centímetros cuadrados, entre 2. Por lo tanto, el área va a ser igual, la mitad de 40
que eso es dividir entre 2, sería 20 centímetros cuadrados. Por lo cual sería el inciso A. Vamos con el ejercicio número 10. Apenas vamos a ir a la mitad de nuestro trabajo aquí de este diagnóstico de tercero. Y nos dice, el perímetro de un círculo de radio 3 centímetros es... Y acá tenemos las respuestas. Recordemos que para calcular el perímetro o la longitud de un círculo, ocupamos perímetro es igual a 2 veces pi por radio, que en otras palabras es 2 veces el radio por pi. Pero recuerden que en el álgebra y en cualquier fórmula damos orden. Primero va el coeficiente, o sea, el número, y luego las variables. Entonces, si nos dice que es de radio 3, sustituimos. Miren, no sé, el pi no se maneja como 3.14, se queda señalado. Entonces, diríamos, perímetro es igual a 2 por pi y el radio es 3. Por lo cual el perímetro va a ser igual 2 por 3, 6 pi. Por lo cual el inciso de respuesta, que hemos coincidido con varios ejercicios, que es en el inciso A, 6 pi. Vamos con el ejercicio número 11. Los elementos de un ángulo es lado, porque tiene este lado, y tiene vértice. ¿Sí? Entonces, estos serían los elementos de un ángulo: lado y vértice. ¿Ok? Vamos con el número 12. Un ángulo recto sería como este, miren. Entonces, si recordamos aquí, lo que mide un ángulo recto son 90 grados. Por lo cual, de nuevo, va a ser el inciso A. Pasamos al ejercicio número 13. Calcula el área de un cuadrado cuyo lado mide 5 centímetros. Recordemos que un cuadrado tiene la misma medida por cada lado. Bueno, aquí parece un rectángulo, ¿no? Pero ya más parece un cuadrado. Tiene sus 4 lados iguales. Entonces, si mide 5 centímetros de lado, la fórmula sería área es igual a lado por lado o lado al cuadrado, la que guste. Entonces, área es igual, si mide 5 centímetros por lado, entonces sería 5 centímetros por 5 centímetros. El área va a ser igual, 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. Por lo cual va a ser el inciso C ahora. Vamos con el ejercicio número 14 y pasamos a estadística y probabilidad. Que hace rato también ya habíamos pasado aquí, habíamos pasado medidas. A geometría habíamos pasado acá de este lado. Bueno, ahora vamos con estadística y probabilidad. Nos dice la media de los datos 2, 4, 5, 2 y 7. Recuerden que la media es lo mismo que media aritmética o lo que es sencillamente el promedio. Entonces lo que tendríamos que hacer es sumar estos datos y dividirlo entre la cantidad de datos, pues son 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces los sumamos: 2 más 4, 6, más 5, 11, más 2, 13, más 7, 20. Y lo dividimos entre la cantidad de datos, que son 2, 4, 5. Entonces 20 entre 5 nos daría 4. Por lo cual la media de estos datos es el inciso A, 4. Vamos con el número 15. La probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado. Recuerden que un dado tiene 6 caras. Entonces, podemos obtener 1, podemos obtener 2, podemos obtener 3, podemos obtener 4, 5 o 6.
Nos dice la probabilidad de obtener un número par. El 2 es par, el 4 es par, el 6 es par. Entonces la probabilidad que tenemos es 3. Ponemos aquí la probabilidad es igual a 3 de 6 posibles resultados. ¿Sí? 3 de 6. Y esto lo podemos simplificar porque si se fijan no están las respuestas 3 sextos. Pero si tú le sacas tercera a este número, 3 entre 3, 1. 6 entre 3, 2. Nuestra respuesta sería 1/2. Tiene la mitad de las probabilidades, ¿verdad? La máxima probabilidad sería 1. 1/2 sería 0.5, entonces está en la mitad de la probabilidad. Vamos al siguiente ejercicio. Si en una bolsa, hay 5 canicas rojas, 3 azules y 3 verdes, nos dice cuál es la probabilidad de sacar una canica azul. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de sacar una canica azul? Si tenemos 5 rojas, 3 azules y 2 verdes. ¿Cuántos suman en total? Son 5, 8, 10. ¿Ok? Y nos pide de una canica azul. Las azules, ¿cuántas son? 3. Entonces la probabilidad es 3 de 10. ¿Sí? Probabilidad de sacar una canica azul. Tenemos 3 probabilidades de 10 en que hay en total, porque son 10 canicas. Entonces la respuesta sería 3 décimos. Inciso B. Ahora vamos a problemas. Como si ya no hubiéramos tenido suficientes, ¿verdad? Todavía más problemas. El número 17 dice, si Juan tiene el doble de la edad de Pedro y la suma de sus edades es 30, ¿qué edad tiene Pedro? Muy bien, entonces, como nos dice, entonces sería que nos dice entonces que Juan tiene el doble de la edad que Pedro. Juan tiene el doble, sería 2 veces. ¿Quién? Pues no conocemos la edad, pero algebraicamente podemos poner X. Y Pedro, pues entonces tendría X, ¿sí? Porque dice, si Juan tiene el doble de la edad de Pedro, entonces Pedro tiene X, Juan tiene el doble de X, que sería 2X. Y ambas edades pues suman 30. Entonces ya podemos plantear nuestra ecuación, que esto hasta ensayo de error lo puedes hacer, ¿no? También. Pero vamos a hacerlo planteándonos una ecuación. Entonces 2X más X igual a 30. Sumamos 2X más X, tendríamos 3X igual a 30. Despejamos la X, tenemos 30. Ese 3 que está multiplicando, pues pasa a hacer lo contrario, que es dividir. Y así llegamos a la edad de Pedro, miren. 30 entre 3, 10. Entonces, ¿qué edad tiene Pedro? Pues tiene 10 años. Y también, pues, como vuelvo a repetir, lo puedes ver hecho a ensayo y error. Vamos a borrar aquí para tener el espacio. Nos dice el ejercicio número 18. Si aumentamos el largo y el ancho de un rectángulo 12 centímetros por 8 centímetros en 2 centímetros y 3 centímetros, respectivamente, ¿en cuánto aumenta el área? Bueno, pues vamos a ver en cuánto aumenta el área. Entonces, primeramente necesitaríamos saber cuánto es el área, ¿verdad? De ese rectángulo, que es base por altura. Entonces, 12 por 8. 12 por 8 serían 96. Entonces, el área original serían 96 centímetros cuadrados. A multiplicar base por altura, 12 por 8. Pero nos dice que le vamos a aumentar a cada una de las medidas. A 12 centímetros le vamos a aumentar 2. Entonces sería área igual 14 centímetros por... Y a la otra medida, al ancho, le vamos a aumentar 3 respectivamente. Entonces 8 más 3, 11 centímetros. Entonces el área, ¿cuánto sería ahora? Pues hay que multiplicar 14 por 11. 1 por 4, 4. 1 por 1, 1. 1 por 4, 4. 1 por 1, 1. Sumamos
4, 5 y 1. 154 centímetros cuadrados. O también tú pudiste haber descompuesto ese 11 para hacerlo más rápido. 10 por 14, 140 y 1 por 14, 14. 140 más 14, 154. Ya es que tú te des ahí tus tips para resolver más rápido. Bueno, pues ¿qué nos falta? Ya tenemos las dos áreas, ¿no? La área original y la área aumentada, las medidas, ¿no? Entonces nos dice en cuánto aumenta el área. Entonces, al área aumentada le vamos a restar el área original. Y decimos, a 4 no le podemos quitar 6, le pedimos al 5, se hace 4 y 14. 14 menos 6, quedan 8. 4 menos 9 no se puede, le pedimos al 1, se hace 0 y 14. 14 menos 9, nos quedarían 5. 58, por lo cual nuestra respuesta sería el inciso A. Ya me lo terminamos, vamos al siguiente. Y pues voy a borrar aquí esta operación. Un tren recorre 120 kilómetros en 2 horas. ¿A qué velocidad viaja? ¿Sí? Entonces dice, un tren recorre 120 kilómetros en 2 horas. Entonces, ¿a qué velocidad viaja? Pues viaja, si en 2 horas recorre 120 kilómetros, pues lo obvio para saber en una hora cuánto viaja, pues sería que esos 120 kilómetros lo dividas entre 2 horas para saber cuánto viaja por hora. Entonces 120 entre 2 nos daría 60. Entonces, ¿a qué velocidad viaja ese tren? Viaja a una velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Ok? Por último, el ejercicio número 20 para que concluyamos con esta actividad de diagnóstico de tercero de secundaria. Ok, entonces nos dice que el ejercicio. Ana tiene el triple la edad de María. Si dentro de 5 años la suma de sus edades será 40, ¿qué edad tiene María actualmente? Entonces, Ana tiene el triple la edad de María. Entonces tú pregúntate, ¿María cuántos años tiene? Pues no sabemos la edad, pero algebraicamente podemos decir que tiene X. Entonces, Ana, que tiene el triple la edad de María, pues tendría que tener 3X. Pero como nos dice que si dentro de 5 años la suma de sus edades será 40, entonces, ¿qué edad tiene María actualmente? Entonces, vamos a ver. Entonces, tendremos que decir aquí 3X más 5 años más la edad de María ahora también, ya pusimos la de Ana, X más 5 suman 40. Entonces aquí ya diríamos, vamos a juntar los términos semejantes, 3X con X sería 4X más 5 más 5, 10 igual a 40. Vamos a ir despejando la X, entonces primero le vamos a quitar ese más 10, entonces quedaría 4X igual a 40 menos 10, 4X igual a 40 menos 10, 30, X va a ser igual a 30 entre el 4 está multiplicando, pasa a dividir, por lo cual vamos a obtener que X va a ser igual a 30 entre 4, 7.5. Entonces, como dice aquí, ¿qué edad tiene María actualmente? Pues actualmente tiene 7.5 años, que más se le acerca sería el B. Entonces, pero sabemos que es 7.5 años lo que tiene. Entonces, esa sería la respuesta. Y nada más como una comprobación. Entonces, María actualmente tiene 7.5 años. Y Ana, que tiene el triple, tendría que tener 7.5 por 3,
22.5 años. Si le sumamos a cada uno 5 años, porque dice, y dentro de 5 años la suma de ellas será 40. Entonces, aquí serían 12.5 y acá serían 27.5. Si ustedes suman 27.5 más 12 o 12.5 más 27, nos va a dar que son 40 años, que son lo que debería de sumar dentro de 5 años. ¿Ok? Muchas gracias por tu atención. Hasta pronto.